Alabanzas al Señor Jesús. Amados hermanos y amigos, es un gusto y es un placer que cada uno de ustedes juntamente conmigo hoy podamos estar en este lugar y saber que toda gloria es de Él, toda gloria es del Santo, toda gloria es del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Voy a leer en Romanos, donde había leído el hermano Israel. Romanos 12:2 dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos de nosotros, amados hermanos y amigos, estábamos presos en nuestros delitos y pecados, pero un día alumbró Cristo en nuestra vida. Y digo que nos alumbró Cristo porque si hay una luz que alumbra a todo hombre, es Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 4 lo afirma cuando dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa hermosa luz que en las tinieblas resplandece. Primera de Juan capítulo 2, verso 17 dice de la siguiente manera: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí claramente nos hace ver que solamente el que hace la voluntad de Dios es el que va a permanecer para siempre. Aleluya. El Señor no quiere que no nos conformemos, o mejor dicho, el Señor no quiere que nos sintamos ahí confortables en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vivimos y estamos en el mundo, pero usted y yo no pertenecemos a este mundo. Aleluya. El mundo ofrece vanidad. El mundo ofrece hipocresía. Aleluya. El mundo aborrece al cristiano porque le choca, le topa todo aquello que tiene que ver con lo espiritual. Aleluya. Jesús mismo, cuando se refería a nosotros, en la palabra de Dios registra que Él le decía a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Aleluya. Y así sucesivamente nosotros podemos ver en las escrituras cómo Jesús, cómo la palabra de Dios describe a todo aquel que se puede llamar discípulo, o a todo aquel que en esta hora es un siervo del Señor. Aleluya. En primera de Juan capítulo 2, verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muchas cosas se pueden ver bonitas a la vista de nuestro ojo humano, pero al final es camino de muerte. El Señor dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando hablamos de transformación, hablamos de cambios, es decir, de un estado a otro, ya sea de peor a mejor, de mejor a excelente y de excelente a extraordinario. Aleluya. Dios en esta hora a cada uno de nosotros nos está llamando a una renovación espiritual y mental. Pero para eso, querido amigo y hermano, déjeme decirle
porque es necesario que nos demos cuenta que usted y yo realmente necesitamos un cambio en nuestra vida. Necesitamos un cambio en nuestra mente. Que si usted y yo, o mejor dicho, si hay alguien aquí que no está bautizado, necesita reconocer que es un pecador, que se ha alejado de la gloria de Dios por causa del pecado. Aleluya. Y si es algún hermano que ha tenido algún descuido, déjeme decirle que tampoco puede estar exento a estar alejado de la gloria de Dios, porque no hay comunión. La santidad y el pecado están totalmente separados, y todo aquel que se diga llamar hijo de Dios tiene que estar unido al Señor, y el amigo tiene que tomar esa decisión para ser bautizado. El deseo de Dios es que sus hijos cambien para bien. Jesús perdonó nuestros pecados y ahora somos testigos de su poder. Y Él quiere hacer lo mismo en esta tarde contigo, querido amigo. Hoy es el tiempo de hacer cambios. Si retrocedemos el tiempo, nos podemos dar cuenta, cada uno de nosotros, los que ya hemos sido bautizados, quienes éramos antes del bautismo. Usted y yo sabemos cuál era nuestra vida pasada, pero a Dios no le importó desnudar su brazo santo, aleluya, y sacarnos de ese lodo cenagoso donde estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza, y estábamos en una condición de mediocridad, hundidos quizás en el alcohol, hundidos quizás en la fornicación, hundidos quizás en la mentira, en la traición. Porque no creo que en esta tarde haya alguien que se le haya olvidado quién era antes de que Cristo estuviera en su vida. Jesús extendió una vez su mano de misericordia y nos quitó esas vestiduras de inmundicia, ese olor putrefacto, porque déjeme decirle que el pecado da un olor putrefacto, aleluya, porque no debemos de olvidar en qué condición nos encontrábamos cuando no conocíamos este camino. Y querido amigo, eso mismo quiere hoy Dios hacer contigo. Hoy quiere darte una vida diferente, porque Él, su palabra me enseña que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Este es el Dios que te presenta en esta tarde esta iglesia. Es el Dios todopoderoso, es el grande y sublime, aleluya, el que perdona todos nuestros errores y sana todas nuestras dolencias. En Efesios capítulo 2 nos dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que por naturaleza, déjeme decirle, que usted y yo éramos hijos del maligno, que nos arrastraba como él quería, que nuestras almas las tenía en sus manos aseguradas. Pero hoy le traigo buena noticia, querido amigo. Mi Biblia dice que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, aleluya, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes,
nos hizo reyes y sacerdotes, y a Él sea la gloria, el imperio, la potestad, el poder y la autoridad por los siglos de los siglos. Aleluya. Yo no sé cuántos en esta tarde pueden darle la gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Jesús es el único en el universo, aleluya, que tiene autoridad. En Apocalipsis 1, verso 18, quedó registrado cuando dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Eso quiere decir que Jesús tiene autoridad sobre la muerte, aleluya. Cuando Jesús murió y resucitó, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto es al diablo, esto es a las mentiras de Satanás, aleluya. Él creía que contaba con un remanente que iba a estar con él ahí en el infierno. Pero hay mucho poder en el nombre de Jesús, porque déjeme decirle que ese lugar no ha sido diseñado ni para usted ni para mí, aleluya. Y ese loco ya está condenado. Pero usted y yo en esta hora estamos viviendo la gracia. Usted y yo en esta hora podemos. Está ese velo abierto, está roto, porque nosotros tenemos esa conexión directa con Jesús, aleluya. Que si usted tiene un problema, que si usted tiene una angustia, que si usted ha caído en pecado, en desobediencia, déjeme decirle que hay oportunidad, porque aún estamos bajo la gracia. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 1, verso 7, enseña Jesús que Él vendrá con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Este culto es en honor, es en motivo de un amigo que necesita de Jesucristo. Necesita que la luz del evangelio alumbre su camino. Aleluya. Hoy, querido amigo, yo te invito a que tomes una decisión, que tengas que tomar el paso de bautizarte invocando su nombre. Porque la palabra de Dios dice en esta hora, en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación. Solamente en el nombre de Jesús es el único nombre que puede quitar los pecados de la humanidad. Aleluya. Es el único que puede borrar lo que para la sociedad puede ser imborrable. Un día nosotros estuvimos en tu lugar y tomamos una decisión de dejar atrás nuestra vida pecaminosa, y hoy nos estamos esforzando para agradarle a Él. Y no digo que lo hayamos alcanzado, sino que cada uno de nosotros proseguimos a la meta, proseguimos al llamamiento santo, como viendo al invisible. Desde ese día, queridos amigos, cada uno de nosotros que somos hermanos en la fe, ya no estamos solos. Si nos caemos, Él nos ayuda a levantarnos con su palabra.
Y es eso lo que Dios te está ofreciendo en esta tarde. Aleluya. Yo te invito en esta hora a que corramos juntos esta carrera, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a que renunciemos a toda impiedad y a los deseos mundanales. El Señor desea que cada uno de nosotros vivamos en este siglo sobria y justamente. Él desea que cada uno de nosotros llevemos una vida de piedad y que guardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, un pueblo celoso de buenas obras. Aleluya. Hoy cuando venía en la mañana iban familias o venían, no lo sé, y traían unas palmas amarillas. Yo cuando era pequeña, yo no era católica, amén. Pero yo miraba a mi bisabuela, a mi abuela, a mis tías, también con palmas. Y yo no lo entendía, nunca me lo enseñaron. Pero hoy observé nuevamente lo mismo y no sé realmente qué es lo que representa. Pero me llamó la atención porque si venían de algo que ellos profesan, yo decía, pero no tiene nada que ver la luz con las tinieblas, porque en las palmitas traían colgados, así como esos arbolitos de Navidad que celebran los mundanos, botellitas de licor, emblemas de cositas de imágenes y cosas. Y yo decía, Señor mío, pero si están profesando su fe, ¿qué significa esto? Y yo sentía que el Señor me decía, lo que pasa es que aún no les ha alumbrado mi luz. Porque déjeme decirle en esta hora, en el nombre de Jesús, que cuando un hijo de Dios le dice adiós al mundo, le da la espalda al mundo y eso se queda en Egipto y eso cada uno de nosotros no lo arrastramos, aleluya. Esa es la vida que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hoy es el tiempo de cambio. Hoy es el tiempo de transformación. Quiero que me pongan una imagen, por favor, los hermanos. Amén. Estuve viendo unas cosas que me salían por la red social y me llamó la atención esa imagen. Resulta de que el águila tiene en la cadena alimenticia, tiene animales que le atacan. Y entre ellos están los roedores, entre ellos están las serpientes. Pero a mí me llamó la atención y empecé a averiguar a ver si era cierto, porque como hay muchas cosas que ahí están y no son, y pude entender de que el cuervo también es un animal que ataca al águila. Ustedes pueden ver la corpulencia que tiene el águila. Cuando uno va en carretera, puede ver por las carreteras de Aragón las grandes águilas que extienden sus hermosas alas. ¿Y cómo es posible que un triste y horrible cuervo pueda montarse en una hermosa águila? Déjeme decirle
que usted y yo, el Señor nos compara con una hermosa águila, pero que muchas veces se monta en nosotros un cuervo. Aleluya. Ese cuervo puede ser el pecado. Ese cuervo puede ser la traición. Ese cuervo puede ser la mentira. Ese cuervo puede ser la idolatría. Ese cuervo puede ser una falta de decisión. Pero ¿sabe lo que hace el águila? El águila tiene una opción. El cuervo, cuando está ahí, lo que hace es picotearle el cuello. El enemigo a nosotros, si usted evangeliza, él lo que hace es picotearle el cuello para que usted no pronuncie esa palabra de vida. El cuervo está picoteando el cuello del águila. La pregunta es, ¿usted sabe cómo se llama ese cuervo? Yo sé cómo se llama el mío. Pero ¿sabe qué? Hoy no he venido a desvelarle o que usted me cuente cuál es el suyo. Yo hoy he venido a decirle que nosotros podemos imitar esa águila. Dice el estudio de que el águila está volando, está en los aires, pero extiende más sus alas y remonta, dice, hacia las alturas y se inclina tanto, tanto, tanto que llega a lo más alto de las alturas. ¿Y sabe qué le pasa al cuervo? Se cae por la falta de oxígeno. Aleluya. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer con el pecado que nos acecha, porque hay poder en el nombre de Jesús. Él está aquí en esta tarde para ayudarte. ¿Cuál es el problema que te viene dando y dando? Aleluya. Usted y yo tenemos que remontar como esa águila y volar en las alturas. Aleluya. Esa es la voluntad del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero que me pongan el sonido. Aleluya. Aleluya. No se siente, póngase de pie. Hagamos esa práctica. Si usted es un águila, póngase de pie. Yo le invito, póngase de pie. Practique. En su mente diga: cuervo, te vas en el nombre de Jesús. Cuervo, te vas en el nombre de Jesús. Remonte, remonte en las alturas. Usted y yo no somos gallinas, somos águilas y tenemos que remontar a las alturas. Tenemos que remontar a las alturas. Aleluya. Revolotee como esa águila hermosa, como esa águila hermosa que Dios quiere que usted sea. Aleluya. Aleluya, aleluya. Esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Aleluya. El mundo y sus deseos pasan, pero ¿sabe qué? La voluntad de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Aleluya. En Hechos capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo no sé cuántos en esta tarde quieren que vengan tiempos de refrigerio. Yo quiero tiempos de refrigerio. Yo quiero lo que el Señor dijo una vez: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Jesús dijo:
yo soy la vida eterna. Y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Esa es la confianza que usted y yo debemos de tener, que nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo aceptable. Aleluya. Hoy es el día de salvación. He aquí, este es el tiempo aceptable. He aquí, hoy es el día de salvación. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Dice Job capítulo 39, verso 27 al 29. Hay una pregunta y dice: ¿se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Y hay una contestación y dice: ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca, y desde ahí acecha su presa. Si usted y yo, como las águilas que somos, nos refugiamos en la roca que es Cristo, desde ahí podemos ver quién acecha en nuestra familia. Desde ahí podemos ver quién quiere comer a nuestros polluelos. Desde ahí podemos ver qué es lo que está pasando y que no es correcto. Solamente de ahí. Yo no sé cuántos, yo les extiendo la invitación a un amigo. La iglesia quiere orar por ti. Yo no sé cuántos en esta tarde pueden decir que se refugian en esa peña. Aleluya. Porque esa peña, esa roca es Cristo Jesús, Señor nuestro, que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Yo no sé usted, pero yo estoy aburrida de este mundo. Se lo digo así porque cuando yo era adolescente viví una vida muy difícil, pero eso se quedó atrás. Y hoy que me alumbró la luz de Cristo, puedo decir juntamente con mis hermanos que vamos corriendo esta carrera, pero no corriendo como golpeando el viento, aleluya, sino que estamos tratando de correr legítimamente. Y eso es lo que el Señor quiere. Él quiere que usted y yo corramos legítimamente, aleluya, dejando atrás Egipto, el pueblo de Israel, ese pueblo de Israel que vio las grandezas del Dios Todopoderoso. Salió su cuerpo, pero no pudo salir su mente. Y la Biblia dice en Hebreos que Dios lo dejó registrado para ejemplo nuestro, como un espejo. Cuando yo tenía 17 años, mi mamá soltera, y me acuerdo que cuando pasaron los años y me alumbró la luz de Cristo, yo inmediatamente cogí el teléfono y yo me acuerdo que yo empecé a predicarles y no paraba y no paraba y no paraba. Y en ese momento mi madre empezó a hablar en nuevas lenguas, así como el Espíritu de Dios le daba que hablase. Yo recuerdo ese día que mi madre lloraba. Yo le decía: mamita linda, ¿por qué no conocí antes este camino? Y algo en mí me decía que era porque Él iba a tener grandes propósitos con mi vida, que era necesario haber pasado por todo ese desierto
para poder conocer la grandeza, para poder conocer el poder majestuoso y la redención de Jesucristo. Aleluya. Es por eso que el hermano Gustavo estaba cantando y decía en una de sus estrofas que nunca creí predicar a Jesucristo siendo yo pecador. Hoy le sirvo, aleluya. Y eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. Que remontemos como el águila, aleluya. Y que podamos volar en esas alturas, aleluya. En esas alturas donde el enemigo no podrá tocarnos. Porque en las alturas no es su lugar. El lugar de Satanás está bajo las plantas de nuestros pies. Y nosotros nos iremos con Jesús. Por eso tenemos que persistir, aleluya. Un fin de semana yo estaba por acá y oraba al Señor y adoraba al Señor. Y yo pude escuchar un susurro hermoso que me decía: Estrella, permanece, permanece. Estamos viviendo momentos difíciles. Hay espesuras demoníacas que se están moviendo. Pero el Señor me decía: Estrella, permanece, permanece, aleluya. Yo decía: Señor, si tú lo hiciste conmigo, lo puedes hacer con Él. Porque muchos venimos como Jacob, siendo estafadores, siendo usurpadores, siendo burladores. Yo era una burladora del reino de los cielos. Yo era una maldiciente del reino de los cielos. Y yo le decía: si lo hiciste conmigo, lo puedes hacer con Él. Lo puedes hacer con cualquiera que venga aquí, aleluya. Y Él me decía: Estrella, solo Dios le puede llamar por tu nombre. Cuando usted ore y usted no sienta temor y escucha su nombre, déjeme decirle que es Dios. Él decía: Estrella, lo voy a usar. Lo voy a usar. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Y con esto termino. Yo no entendía la renovación. Y Dios me hizo entender que la renovación, sí es cierto que nosotros nos tenemos que purificar, porque la palabra de Dios dice: quítese sobre vosotros toda iniquidad, toda maldad. Eso manda el Señor. Pero el Señor me hizo entender a mí, y que se lo haga entender a usted en oración, que la verdadera renovación es cuando usted puede ver a su hermano con los ojos de Dios. Esa es la verdadera redención. Esa es la verdadera renovación, aleluya. Porque un hombre, una mujer puede humillarse a los pies de Cristo, pero si la mentalidad suya y mi mentalidad está en que esa persona no ha cambiado, déjeme decirle que estamos ocupando el lugar del enemigo. Porque usted y yo hemos sido llamados para animar. Usted y yo hemos sido llamados para levantar. Usted y yo hemos sido llamados. Tenemos un llamado especial de parte de Dios. Aleluya. ¿Quién no necesita una oración? ¿Quién? ¿Quién no necesita una oración? ¿Quién no necesita un abrazo? La palabra de Dios dice: y cuando venga
el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo no quiero que eso se cumpla en mi vida. Yo soy mortal como ustedes. Pero si hay algo que yo le digo al Señor es: Señor, permíteme ver con tus ojos y sentir con tu corazón, Señor. Porque esa es la verdadera voluntad de Dios. Un vestido no sirve para nada. Unos tacones no sirven para nada si su corazón no está renovado, no está fortalecido en Dios. Esa es la verdadera redención. Cuando usted y yo podemos ver con los ojos de misericordia. Cuando usted y yo podemos orar por aquel amigo, por aquel hermano que está necesitando. Yo quiero hacer un llamado especial en esta hora. Voy a terminar. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios haga lo que Él sabe hacer. Lo que nadie puede imitar. ¿Sabe qué es? La oración del justo. Por el amigo que quizás tiene días que no ha venido, quizás está enfermo, quizás está pasando por alguna precariedad, yo no lo sé.